Nuestro problema es que es un grupo armado, al margen de la ley, ligado al narcotráfico y siguiendo una estrategia clara del imperialismo con el gobierno de Colombia para actuar contra Venezuela. Lo último en noticias, Latino TV Internacional, el canal de la verdad. Noticias de Venezuela. Hoy, hola, ¿qué tal, amigas y amigos televidentes de Latino TV Internacional? Les reciban todos ustedes un especial y muy cordial saludo. Una vez más les acompañamos con información importante, noticias de último minuto. Y hoy les contamos que la CIA habría hecho un trato con grupos rebeldes para lograr la salida de Nicolás Maduro. Iván Márquez, jefe de la disidencia vinculada a Maduro, reapareció hace poco en un video junto con cerca de 20 hombres armados. En la grabación, Márquez declaró que era el día del derecho universal de los pueblos a la rebelión armada y expresó que el objetivo es el mismo, la toma del poder para el pueblo. Y las dos vías para lograrlo son también las mismas, la vía de las armas y la vía del gran acuerdo político nacional. El objetivo es el mismo, la toma del poder para el pueblo, y las dos vías para lograrlo son también las mismas, la vía de las armas y la vía del gran acuerdo político nacional. Pero esto parece ser solamente una cortina de humo, ya que los otros grupos rebeldes han acordado de forma silenciosa con organizaciones internacionales como la CIA derrocar a Nicolás Maduro junto al pueblo para lograr la libertad y la democracia en Venezuela. Por supuesto, esto ha sido negado tanto por Washington como por el gobierno de Juan Guaidó y el gobierno de Colombia de Iván Duque. Pero es obvio que miran para otro lado. Una estrategia se está utilizando para combatir a Maduro con lo mismo que él trajo a Venezuela, los grupos rebeldes. Pero ¿cuál sería la recompensa para ellos? Pues si sacan a Maduro se quedan con todo el territorio y el negocio de Márquez y Santrich, incluso con el negocio que le tocaba a Nicolás Maduro. Estamos hablando de que se quedarían con el 100% de las ganancias y también estamos hablando de un negocio de miles de millones de dólares. Y damas y caballeros, por supuesto que esto es muy posible, ya que si Maduro no logra con la FAM o con la FAES desarticular al otro grupo rebelde, entonces el vencedor de seguro será ese nuevo movimiento que tendría el apoyo disimulado de estas fuerzas de Estados Unidos, Colombia y Juan Guaidó. Recordemos que antes los Estados Unidos han dotado de armas a otros grupos para que ayuden a derrocar a otros gobiernos. Eso se ha hecho en el pasado y es algo que se estaría haciendo ahora en Venezuela. Y es algo que quizás Maduro no vio venir. O sea, un grupo de soldados que en busca del control de los negocios ilícitos darían un golpe para que Maduro sea sacado de Miraflores. Parece un gran negocio y parece ser una muy buena jugada de los aliados por el momento. Porque si están financiados por estas grandes potencias, por supuesto que van a vencer. Y hay que tener en cuenta que también estos grupos superan a la FAM en armamento e incluso en naves de combate. Recordemos que estos grupos tienen tanto dinero que compran flotas de aviones y flotas de buques, botes y submarinos especiales que tienen altos costos. La oposición venezolana consideró que estos combates que se han vivido recientemente en la región fronteriza con Colombia entre militares y grupos armados son debido a los fuertes vínculos que tiene Maduro con uno de esos grupos disidentes. Julio Borges, por ejemplo, afirmó que el gobierno y sus alianzas con criminales suponen la mayor amenaza para los venezolanos, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y la región como consecuencia de estos combates que han tenido como escenario el estado de Apure. Centenares de vecinos de la zona han tenido que huir de allí. Pero todo eso terminaría una vez que los grupos que pactaron con las entidades de los Estados Unidos como la CIA y la inteligencia colombiana logren cumplir con su compromiso, que sería la salida de Nicolás Maduro del Palacio de Miraflores. Pero amigas y amigos, aquí nos preguntamos, ¿acaso tiene sentido todo esto que han estado hablando varios analistas en conflicto? Escríbanos lo que piensan al respecto en la sección de comentarios. Y así vamos a avanzar con más información en Latino TV Internacional, y muchísima atención porque la oposición venezolana envió a la ONU un informe que revela los brutales abusos de las fuerzas militares del régimen de Maduro en la frontera con Colombia. El documento enviado a la oficina de Michelle Bachelet incluye decenas de testimonios de violaciones a los derechos humanos durante el operativo militar del chavismo en el estado de Apure, que dejó 5 muertos. La oposición de Venezuela anunció recientemente que remitió un informe a la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, donde recoge testimonios de violaciones a los derechos fundamentales durante un operativo militar en el estado de Apure, fronterizo con Colombia. Tu testimonio ya reposa en la oficina de la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, la señora Michelle Bachelet. Así lo dijo la exdiputada opositora Delsa Solórzano durante su conversación con Emir Remolina, quien aseguró ser miembro de una familia que murió durante el operativo que la Fuerza Armada venezolana mantiene contra grupos irregulares
irregulares que varias ONGs han identificado como disidentes de las FARC. Solórzano apuntó que el informe fue entregado a las personas que representan a Bachelet en Venezuela y que también será remitido a otros organismos internacionales que velan por el cumplimiento de los derechos humanos. Hemos hecho una larga investigación, hemos recabado testimonios desde el día de ayer, hemos hablado con muchísima gente, tenemos decenas de testimonios, agregó la opositora. ONGs locales han pedido que se investigue si hubo una violación a los derechos humanos tras la muerte de 5 personas en el marco del operativo de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en Apure, después de algunos testimonios que aseveran que estas personas no eran combatientes, sino campesinos. No tiene lógica, no entiendo por qué se metieron con ellos, que son gente inocente, gente que no tiene nada que ver con grupos armados. Así lo indicó Remolina durante su conversación con Solórzano, el hombre que dijo ser uno de los casi 4.000 desplazados que se trasladaron a Colombia huyendo de la violencia generada por los combates entre los militares venezolanos y los grupos irregulares. Aseveró que su madre, padre, tío y hermano menor fueron asesinados y hechos pasar por guerrilleros colombianos. Como 4 testigos vieron que se los llevaron vivos de la casa en la zona de La Victoria y aparecieron muertos en el Ripial, que está como a 20 minutos. Así lo dijo. El ministro de Defensa del régimen de Nicolás Maduro, Vladimir Padrino López, dijo esta misma jornada que la operación militar prosigue y se conduce en apego a los derechos humanos. Dijo, si hubiese alguna actuación que no estuviese atenida a los derechos humanos, nosotros mismos seríamos los primeros que vamos a salir en denuncia de ello. No hay solidaridades automáticas aquí, indicó. También hace poco el fiscal general Tarek Saab informó que una comisión de expertos del Ministerio Público investigará posibles acciones violatorias a los derechos humanos en el Ripial, donde aparecieron los cuerpos sin vida de los familiares de Emir Remolina. Más información en Latino TV Internacional. Y así vamos a avanzar con más noticias en Latino TV Internacional. Nos trasladamos a Cuba y mucha atención porque la naturaleza del régimen cubano ha sido precisada por la Organización de Estados Americanos, exactamente en palabras del secretario general Luis Almagro, reconociendo que la dictadura de La Habana aplica el terrorismo de Estado contra sus ciudadanos. Con pruebas actuales de la reincidencia del régimen que durante 62 años ejecuta actos de violencia para infundir terror interna e internacionalmente, el mensaje es hora que la democracia retorne a Cuba. Urge a los gobiernos democráticos reconocer a Cuba como Estado terrorista. Terror es el miedo intenso, la angustia extrema por un riesgo o daño real o imaginario. El terrorismo es el uso sistemático del terror. La Convención Internacional para la Supresión de la Financiación del Terrorismo de las Naciones Unidas de 1999 reconoce como acto terrorista al destinado a causar muerte o lesiones corporales graves a un civil o a cualquier otra persona, cuando el propósito de dicho acto por su naturaleza o contexto sea intimidar a una población o obligar a realizar un acto o a abstenerse de hacerlo. El terrorismo de Estado es el uso sistemático por parte del gobierno de un Estado de amenazas y represalias considerado a menudo ilegal dentro incluso de su propia legislación, con el fin de imponer obediencia y una colaboración activa a la población. El jurista Ernesto Garzón define un sistema político cuya regla de reconocimiento permite o impone la aplicación clandestina, impredecible y difusa también a personas manifestantemente inocentes de medidas coactivas prohibidas por el ordenamiento jurídico proclamado, obstaculiza o anula la actividad judicial y convierte al gobierno en agente activo de la lucha por el poder. Los países patrocinadores del terrorismo internacional es una designación aplicada por el Departamento de Estado de los Estados Unidos a países que la administración estadounidense considera como colaboradores de organizaciones terroristas. Cuba está así clasificada, pero sus sanciones son más que patrocinio, son ejercicio habitual y reincidente del terrorismo de Estado interna e internacionalmente. El reconocimiento de la OEA que Cuba aplica el terrorismo de Estado contra sus ciudadanos ha sido hecho en el contexto de reclamar por un grupo de activistas cubanos que se encuentran en huelga de hambre en defensa de los derechos humanos en Cuba, 55 personas en Cuba y 8 en el extranjero que denuncian la represión policial contra miembros de la Unión Patriótica de Cuba, conocida por sus siglas como UNPACU. Este es solo un incidente de los miles de acciones de terrorismo de Estado que el régimen castrista ejecuta desde hace más de 62 años. Las juventudes cubanas nacidas y adoctrinadas en el castrismo repudian el sistema y denuncian desde hace mucho el terrorismo de Estado que gobernantes democráticos y organismos internacionales parecen ignorar. Los jóvenes cubanos se han rebelado contra el oprobio, la falta de derechos, la miseria, el estado de prisión que viven en Cuba y contra todos los hechos que simplemente son terrorismo de Estado. En Cuba continúan y crecen las protestas
cineastas y artistas, juventud supuestamente adoctrinada para defender la revolución, la que repudian. El régimen los persigue y encarcela aplicando terrorismo de Estado, y grupos como el de San Isidro crecen en su reclamo de la libertad. Se han proclamado patria y vida como el mensaje de liberación del pueblo, con un extraordinario video canción grabado en La Habana y Miami con 6 artistas cubanos de rap y reggaetón que le dicen a la dictadura: se acabó. El terrorismo de Estado es la metodología institucionalizada por la dictadura de los Castro en Cuba y vigente en las Américas en el siglo XXI, luego de su alianza con Hugo Chávez, que desde 1999 les permitió sobrevivir y controlar otros gobiernos y países con mensaje populista, que pronto se convirtió en socialismo del siglo XXI o castrochavismo. Las dictaduras de Venezuela, Nicaragua y Bolivia, con las vicisitudes, violaciones de los derechos humanos, crisis, presos y exiliados políticos, torturados, masacres y más, son la expresión actual del terrorismo de Estado cubano y expandido en la región. Desde los fusilamientos de 1959 y siguientes, la judicialización de la represión, torturas, exilio, pasando por las guerrillas y ataques armados, la organización y sostenimiento de grupos terroristas y narcotraficantes, guerrillas urbanas y protección de terroristas y criminales, hasta la trata de personas por el sistema de médicos esclavos o internacionalistas, todo esto prueba el terrorismo de Estado del régimen de Cuba. La declaración de la OEA es una conminatoria a los gobiernos democráticos para reconocer a Cuba como Estado terrorista. Y así, amigas y amigos, hasta aquí les acompañamos con la mejor información en Latino TV Internacional. Esperamos que el video les haya gustado, y si es así, no olviden apoyarnos con un like y por supuesto compartiendo este video para que más personas sean informadas. Nos vemos en una próxima emisión de noticias en Latino TV Internacional.